Hay noches en los llanos venezolanos donde el viento deja de soplar, donde hasta los grillos callan como si supieran que algo antiguo camina entre los árboles. En esas noches, si prestas atención, puedes escucharlo. Un silbido que empieza lejano, tan lejano que crees que es tu imaginación, pero que se va acercando con cada nota, arrastrándose por el aire espeso y caliente como un presagio. 7 personas de mi pueblo escucharon ese sonido. 7 personas que ya no están aquí para contarlo. Dicen que la muerte tiene muchas caras, pero en los campos de Venezuela tiene una sola melodía. No es un cuento que te inventas para asustar a los niños. No es esa historia que te ríes de escuchar en la sobremesa con tus compadres. Es algo que vive en el monte, que arrastra un saco de huesos que tintinean con cada paso, que huele a podrido y a tierra mojada. Algo que marca a su víctima antes de llevársela para siempre. Los viejos del pueblo lo sabían, nos lo advirtieron, pero nosotros, tontos y tercos, pensamos que eran puras supersticiones de gente con demasiado tiempo libre. Yo soy el que quedó para contarlo, el que vio cómo las familias buscaron en vano entre la maleza, el que sintió ese aliento frío en la nuca cuando el silbido sonó a apenas metros de mi casa. Mi nombre no importa, pero lo que tengo que decir sí, porque lo que pasó en mi pueblo no fue casualidad, no fue locura colectiva ni histeria, fue real, tan real como las marcas que aún llevo en la piel, tan real como el miedo que me despierta cada madrugada cuando creo escuchar otra vez ese maldito silbido. ¿Alguna vez has escuchado un sonido que te hiela la sangre sin que sepas por qué? No me refiero a un grito o a un golpe fuerte, no. Hablo de algo peor, algo que no debería asustarte, pero que de alguna forma tu cuerpo sabe que es peligroso. Un silbido, así de simple y así de aterrador. Antes de esa noche, yo era como cualquier otro tipo del pueblo. Trabajaba la tierra, me tomaba mis cervezas los fines de semana con los panas, y las historias de espantos me parecían puras vainas de viejos aburridos. Pero todo eso cambió cuando lo escuché por primera vez. Mi pueblo se llama San Rafael del Morichal, un caserío pequeño, perdido en los llanos venezolanos, donde todos nos conocemos y donde las noticias vuelan más rápido que los chismes de la comadre Luisa. Somos como 200 personas, quizás menos, y la vida aquí es tranquila, monótona incluso. Las casas están separadas por potreros y caminos de tierra, rodeadas de monte espeso que durante el día se ve verde y bonito, pero que en la noche se vuelve una pared negra e impenetrable. Yo vivía con mi abuela Remedios en una casa de bajareque al final del pueblo, cerca del camino que lleva al río. Mi abuela era de esas mujeres duras, de las que criaron a 6 hijos solas y que no le tienen miedo a nada de este mundo. Pero había algo que sí la asustaba, algo de lo que hablaba en voz baja cuando caía la tarde. Desde que era niño, mi abuela me advertía sobre el monte. Me decía que nunca saliera solo después de que oscureciera, que si escuchaba un silbido, me metiera rápido a la casa y rezara. Yo me reía, le decía que eran cuentos para asustar a los carajitos, pero ella me miraba con esos ojos grises, llenos de arrugas, y me agarraba el brazo con fuerza. «Mijo, el que se ríe de lo que no entiende es el primero en llorar», me decía con esa voz ronca que tenía. «El silbón no es cuento, es castigo, y cuando llega a un pueblo es porque alguien hizo algo muy malo o porque le tocó nomás». Yo asentía para que me dejara en paz, pero por dentro pensaba que mi abuela ya estaba vieja y que las historias se le mezclaban con la realidad.
Todo empezó una noche de marzo, de esas noches donde el calor no te deja dormir y el aire está tan quieto que ni las hojas de los árboles se mueven. Yo había trabajado todo el día arreglando cercas en el potrero de don Gustavo y llegué a la casa reventado, con ganas solo de bañarme y tirarme en la hamaca. Mi abuela estaba en el corredor desgranando maíz, como siempre hacía después de cenar, y me dijo que me quedara adentro esa noche, que había sentido algo raro en el ambiente. Le dije que estaba bien, que no iba a salir, pero como a eso de las 11 de la noche me dio sed y salí al patio a buscar agua del tinaco porque la nevera estaba dañada. El patio estaba oscuro, solo iluminado por la luz débil que salía de la sala, y recuerdo que el silencio era tan profundo que me incomodó. Normalmente se escuchan los grillos, las ranas, algún perro ladrando a lo lejos, pero esa noche no había nada. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración. Llené el vaso y estaba por regresarme cuando lo escuché. Un silbido suave, lejano, como si alguien estuviera silbando una melodía a varios kilómetros de distancia. No le di importancia al principio. Pensé que sería algún borracho regresando de la cantina. Pero entonces me di cuenta de algo raro. El silbido no venía de la dirección del pueblo, venía del monte. Me quedé paralizado ahí, con el vaso en la mano, sintiendo cómo el agua fría me mojaba los dedos porque me estaba temblando el pulso. El silbido seguía, constante, y ahora que le prestaba atención, me daba cuenta de que no era una melodía normal. Era monótona, repetitiva, como si alguien estuviera silbando las mismas 7 u 8 notas una y otra vez sin parar. Y lo peor, lo que me hizo sentir ese nudo en el estómago, es que cada vez sonaba más cerca. No era mi imaginación, no era el viento. Ese sonido se estaba acercando lentamente hacia mi casa. Solté el vaso y me quedé ahí parado como un pendejo, con el corazón pegándome en el pecho y la garganta seca. No sé cuánto tiempo pasó, quizás fueron segundos o quizás minutos, pero el silbido seguía avanzando. Podía calcularlo ahora, estaba a unos 200 metros, después a 150, después a 100. Venía en línea recta hacia mí, atravesando el monte como si nada lo detuviera. Fue entonces cuando escuché la voz de mi abuela desde adentro, una voz que nunca le había oído, llena de pánico puro. «Métete ya, carajo, métete y cierra todo». No sé cómo me moví, pero corrí hacia la puerta. Entré de un brinco y mi abuela cerró de un golpe. Pasó el pestillo y hasta empujó la mesa contra la entrada. Su cara estaba pálida, los ojos bien abiertos, y tenía las manos temblando mientras sacaba un rosario de su delantal. «¿Lo escuchaste?», me preguntó con la voz quebrada. Yo solo pude asentir. «Eso es el silbón, mijo. Está aquí». Llegó al pueblo, se puso a rezar en voz baja. Y yo me quedé ahí sentado en el piso, con la espalda contra la pared, sintiendo cómo ese maldito silbido seguía sonando afuera, cada vez más cerca, hasta que lo escuché pasar justo frente a nuestra casa. Fue el sonido más escalofriante que he oído en mi vida. No solo era el silbido, también se escuchaba algo más. Un tintineo, como si alguien arrastrara un saco lleno de cosas duras que chocaban entre sí. Huesos. Mi abuela me lo había dicho 1000 veces, pero yo nunca le creí. El silbón carga un saco de huesos, los huesos de su padre al que mató, y los arrastra por toda Venezuela como castigo eterno. El tintineo se mezcló con el silbido y pasó lento, muy lento, como si estuviera buscando algo. Después siguió de largo, alejándose hacia el otro lado del pueblo, y poco a poco
El sonido se fue perdiendo en la distancia hasta que volvió el silencio. Cuando por fin dejé de escucharlo, me di cuenta de que estaba empapado en sudor y que me dolía la mandíbula de tanto apretarla. Mi abuela seguía rezando con los ojos cerrados. Las lágrimas le corrían por las mejillas arrugadas. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Nos quedamos sentados en la sala, con todas las luces prendidas, esperando que amaneciera. Y cuando el sol por fin salió y los gallos empezaron a cantar, mi abuela me miró y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ya llegó, mijo, y cuando el silbón llega a un pueblo, alguien tiene que pagar. Yo quise decirle que no, que seguro era otra cosa, pero en el fondo sabía que tenía razón. Algo había cambiado esa noche. El pueblo ya no era el mismo. A la mañana siguiente de esa primera noche, el pueblo amaneció raro. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si todos supiéramos que algo había pasado, sin necesidad de decirnos nada. La gente salía de sus casas mirando hacia el monte, caminaba más rápido de lo normal, y en la tienda de Don Cheo todos hablaban en voz baja, como si tuvieran miedo de que algo los escuchara. Yo llegué temprano a comprar café y pan, y ahí estaba el viejo Eleazar, uno de los abuelos del pueblo que tiene como 90 años, contándole a un grupo de señoras lo que él había escuchado también. «Ese silbido no es de este mundo», decía moviendo la cabeza. «Yo lo escuché hace como 50 años, cuando era muchacho, y después de eso se llevó a 3 personas de mi pueblo. Las mujeres se persignaban y yo me quedé ahí parado, sintiendo ese nudo en el estómago otra vez. Cuando regresé a la casa, mi abuela ya estaba despierta y había preparado un café bien cargado. Me senté con ella en el corredor y por primera vez en mi vida le pedí que me contara todo sobre el silbón, sin burlas, sin interrupciones. Ella me miró con esos ojos cansados y suspiró profundo antes de empezar. «Es una historia vieja, mijo, tan vieja que nadie sabe cuándo empezó exactamente. Pero lo que sí sabemos es que ese espanto era un muchacho, un joven de familia rica que vivía en los llanos hace muchos años». Tomó un sorbo de café y continuó con voz pausada, como si estuviera viendo la escena en su cabeza. «Ese muchacho era el hijo único de un hacendado poderoso. Lo tenían lleno de caprichos y consentimientos, y creció malcriado y soberbio. Un día le dio por querer comer carne de venado, y le exigió a su papá que le consiguiera una. Mi abuela hizo una pausa, y yo sentí que lo que venía era peor. El papá se fue de cacería al monte, pero no tuvo suerte. Regresó sin nada porque los venados se habían ido lejos por la sequía. El muchacho se enfureció tanto, que perdió la cabeza completamente. Agarró un machete y ahí mismo, frente a la casa, le abrió el pecho a su propio padre. Me quedé helado escuchando eso. Mi abuela continuó. Después de matarlo, el muy desgraciado le sacó las tripas, le arrancó el corazón y el hígado y se los llevó a la mamá para que se los cocinara. La pobre mujer, sin saber qué era esa carne, se la preparó. Y el hijo se la comió. Se comió a su propio padre. Sentí que se me revolvía el estómago. Esta historia era mucho peor de lo que imaginaba, mucho más enferma y retorcida. Mi abuela encendió un tabaco y siguió contando. Cuando el abuelo, el papá del muerto, se enteró de lo que había pasado, lo que su nieto había hecho, se llenó de una rabia que no era de este mundo. Encontró al muchacho y lo maldijo con todo el poder que le quedaba en el cuerpo. Lo condenó a vagar por los llanos eternamente, a cargar los huesos de su padre en un saco y a silbar por siempre
como advertencia de su presencia. Le echó ají en las heridas de los latigazos que le dio, y le prendió 2 perros del infierno para que lo persiguieran toda la eternidad sin dejarlo descansar nunca. La imagen era espantosa. Un espectro flaco y largo, arrastrando un saco de huesos, con 2 perros negros mordiéndole los talones, condenado a caminar sin parar. Y desde ese día, mijo, el Silbón recorre los llanos buscando hombres borrachos, mujeres infieles y, sobre todo, padres que maltratan a sus hijos. Cuando llega a un pueblo, silba. Si escuchas el silbido lejos, está cerca. Si lo escuchas cerca, todavía está lejos. Y si lo escuchas al lado tuyo, ya es muy tarde. Esa misma tarde, mientras procesaba todo lo que mi abuela me había contado, empezaron los primeros signos de que algo andaba muy mal en San Rafael. El hijo de don Gustavo, un muchacho como de 15 años, llegó corriendo al pueblo diciendo que había encontrado 5 vacas muertas en el potrero norte. No estaban enfermas, no tenían mordidas de tigre ni nada que explicara sus muertes. Simplemente estaban tiesas, con los ojos abiertos y llenos de terror, como si hubieran visto algo que las mató de puro miedo. Cuando fuimos a verlas con varios hombres del pueblo, nos pegó un olor que casi nos hace vomitar. No era olor a descomposición normal, no. Era un olor agrio, rancio, como a carne vieja mezclada con humedad y algo más que no sé describir. Era el mismo olor que había sentido la noche anterior, cuando escuché el silbido, pero no me había dado cuenta hasta ese momento. Los días siguientes fueron raros. Cada noche alguien diferente escuchaba el silbido. La comadre Luisa lo oyó cuando salió a buscar a su gato. El joven Toño lo escuchó mientras regresaba de trabajar en el pueblo vecino. La maestra del pueblo lo oyó desde su habitación y se pasó toda la noche rezando con las ventanas cerradas. Y cada mañana amanecían más animales muertos, gallinas, cochinos, hasta el perro del comisario apareció tieso en su patio. Todos con esa misma expresión de terror congelada en sus caras, todos rodeados de ese olor pútrido que ya empezábamos a reconocer. El pueblo se estaba llenando de miedo, ese tipo de miedo espeso que se te mete en los huesos y no te deja pensar claro. Una noche, como a la semana de haber escuchado el primer silbido, mi abuela y yo estábamos cenando cuando sentimos ese olor otra vez. Entró por las rendijas de las puertas y ventanas, invadiendo la casa como una niebla invisible. Mi abuela dejó de comer y me miró con una seriedad que me partió el alma. Ya está marcando el pueblo, mijo. Está dejando su rastro. Pronto va a empezar a llevarse gente. Yo quise decirle que no, que seguro había una explicación lógica, que quizás era una plaga o algo que traía el viento del monte. Pero cuando vi sus ojos, cuando sentí ese olor penetrante que me llenaba la nariz y me revolvía el estómago, supe que ella tenía razón. El Silbón no era una leyenda, estaba aquí, en nuestro pueblo, y lo que mi abuela me había contado sobre su origen no era un cuento para asustar, era una advertencia. Esa noche volví a escuchar el silbido, pero esta vez venía de una dirección distinta, como si estuviera dando vueltas alrededor del pueblo, marcando un territorio, reclamando lo que venía a buscar. Me quedé despierto hasta el amanecer, escuchando ese sonido maldito que se repetía una y otra vez, mezclado con el tintineo de los huesos en el saco. Y mientras amanecía, me di cuenta de algo que me heló la sangre. El Silbón no había venido por casualidad. Había venido porque algo lo llamó. Porque en algún lugar de San Rafael, del Morichal, alguien había cometido un pecado lo suficientemente grave como para invocar su maldición. Y ahora todos íbamos a pagar por ello, por
La primera desaparición fue la de don Ramiro. Era un hombre de unos 60 años, viudo, que vivía solo en una casa a la entrada del pueblo. Don Ramiro era de esos tipos callados que nunca se metían con nadie. Trabajaba su conuco y pasaba las tardes sentado en su corredor, fumándose sus tabaquitos. Todo el mundo lo respetaba porque era buena gente, de las personas que si necesitabas algo, te lo daba sin pensarlo 2 veces. La noche que desapareció, varios vecinos dijeron haber escuchado el silbido más fuerte que nunca, como si estuviera justo en el centro del pueblo. Al día siguiente, cuando el hijo de la comadre Luisa pasó por su casa para llevarle unas arepas, encontró la puerta abierta y a don Ramiro no había ni rastro. Entramos varios hombres a revisar la casa y lo que vimos nos dejó con la piel de gallina. La cena de don Ramiro estaba servida en la mesa, intacta, todavía humeante, como si acabara de servirla y hubiera salido corriendo. Su hamaca estaba meciéndose, suavemente, como si alguien se acabara de levantar de ella. Pero lo más perturbador eran las marcas en el piso de tierra. Huellas largas, demasiado largas para ser de una persona normal, que iban desde la puerta hasta la hamaca y luego salían directo hacia el monte. Y ese olor, ese maldito olor agrio y pútrido, estaba tan concentrado dentro de la casa que tuvimos que salirnos porque nos mareaba. Organizamos una búsqueda ese mismo día, recorrimos el monte gritando su nombre, pero no encontramos nada. Don Ramiro se había esfumado como si la tierra se lo hubiera tragado. La segunda fue Maritza, una muchacha bonita de 23 años, hija de don Pedro el herrero, que estudiaba enfermería en la ciudad, pero había venido al pueblo a pasar unos días con su familia. Maritza era alegre, siempre estaba sonriendo y ayudando a todo el mundo. La noche de su desaparición había ido a casa de su prima Yuleima, que vivía como a 10 minutos caminando. Se suponía que iba a regresar antes de las 9, pero las 9 pasaron, las 10 pasaron, y Maritza no aparecía. Don Pedro salió a buscarla con un grupo de vecinos, con linternas y machetes, todos gritando su nombre en la oscuridad. La encontramos, o mejor dicho, encontramos sus cosas. Estaba su cartera tirada en medio del camino, con todo adentro. Su celular, su billetera, sus documentos. A unos metros estaban sus sandalias, una a cada lado del camino, como si se las hubiera quitado corriendo. Y más adelante, justo donde el camino se adentra en el monte, encontramos su blusa desgarrada colgando de una rama. Don Pedro cayó de rodillas ahí mismo, llorando como un niño, gritando el nombre de su hija hasta que se le quebró la voz. Todos sabíamos lo que había pasado, todos sabíamos que el silbón se la había llevado, pero nadie quería decirlo en voz alta. Seguimos buscando durante 3 días, entramos al monte más profundo de lo que nadie se había atrevido en años, pero de Maritza no encontramos más nada, solo su ropa destrozada y ese olor que ya reconocíamos muy bien, impregnado en los árboles donde habían estado sus cosas. El tercero fue Carlitos, un niño de apenas 11 años, el hijo menor de la maestra Teresa. Ese fue el golpe que realmente quebró al pueblo, porque una cosa es que se lleve a adultos, pero llevarse a un niño es algo que te destroza el alma. Carlitos había salido a jugar pelota con otros muchachos en la cancha que está al lado de la escuela. Eran como las 6 de la tarde, todavía no había oscurecido completamente, y los otros niños dijeron que Carlitos corrió detrás de la pelota que se les fue hacia el monte. Escucharon que Carlitos gritó algo, después se quedó callado, y cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. Los muchachos llegaron al pueblo corriendo y llorando, diciendo que habían escuchado el silbido
y que Carlitos había desaparecido en cuestión de segundos. La maestra Teresa se volvió loca. Literal, perdió la cabeza. Entró al monte sola, de noche, gritando el nombre de su hijo, sin importarle que el Silbón pudiera llevársela a ella también. Tuvimos que ir varios hombres a sacarla a la fuerza, porque estaba metiéndose cada vez más profundo entre los árboles. Cuando logramos traerla de vuelta, tenía las manos llenas de rasguños de las ramas, los pies sangrando y los ojos. Sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre. Organizamos la búsqueda más grande que el pueblo había visto. Vinieron personas de los caseríos vecinos. Hasta la Guardia Nacional mandó un grupo pequeño. Buscamos durante una semana completa, día y noche, pero de Carlitos no apareció ni un zapato, ni un pedazo de ropa, nada. Se lo había llevado completo. Después de la desaparición de Carlitos, el pueblo cambió por completo. Ya nadie salía de su casa después de las 6 de la tarde. Las calles quedaban desiertas. Las puertas y ventanas se cerraban con candados y aldabas, y todos nos encerrábamos a esperar que pasara la noche. El silbido se escuchaba cada vez con más frecuencia. Algunas noches venía del norte, otras del sur, como si el Silbón estuviera dando vueltas alrededor del pueblo, estudiándonos, eligiendo a su próxima víctima. El miedo era tan espeso que lo podías sentir en el aire, pesado y asfixiante como una cobija mojada. Los niños ya no jugaban afuera. Las mujeres ya no se reunían a conversar en los corredores, y hasta los hombres más valientes caminaban pegados a las paredes y mirando hacia el monte con terror. Yo recuerdo una noche en particular, como a los días de la desaparición de Carlitos, en que el silbido sonó tan cerca de mi casa que juré que estaba justo afuera de mi ventana. Mi abuela y yo nos quedamos petrificados en la sala, agarrados de las manos, rezando en voz baja, mientras ese sonido maldito se quedó ahí, por lo que me parecieron horas, pero seguramente fueron solo minutos. Podía escuchar el tintineo de los huesos en el saco. Podía oler ese hedor que ya me daba náuseas solo de percibirlo. Y lo peor de todo es que escuché algo más. Una respiración pesada, como de algo grande que estaba justo del otro lado de la pared, husmeando, buscando. Esa noche aprendí lo que era el verdadero terror. Ese tipo de miedo que te paraliza y te hace querer desaparecer, que te hace rezarle a cualquier dios que exista, con tal de que esa cosa se vaya y te deje en paz. Las familias de los desaparecidos seguían esperando, aferrándose a la esperanza de que aparecieran vivos, pero todos en el pueblo sabíamos la verdad. El Silbón no devuelve a nadie. Cuando se lleva a alguien, es para siempre. Y lo que más nos aterraba era preguntarnos quién sería el siguiente, porque todos sentíamos que esto apenas estaba comenzando. Lo que pasó después fue una pesadilla de la que no podíamos despertar. En menos de una semana, personas más desaparecieron del pueblo. Como si el Silbón hubiera perdido el control, o como si tuviera prisa por terminar lo que vino a hacer. La cuarta víctima fue Jacinto, un borracho del pueblo que siempre andaba tomando ron barato en la cantina y molestando a la gente. Nadie lo quería mucho porque era problemático y bocón, pero cuando desapareció, igual nos afectó a todos. Lo último que se supo de él fue que salió de la cantina como a las 11 de la noche, tambaleándose y cantando canciones viejas. Al día siguiente encontraron su sombrero en medio del camino y nada más, ni siquiera su botella de ron que siempre cargaba. La quinta fue Cira, la hermana de la comadre Luisa, una señora de 50 y tantos años que vendía empanadas en su casa.
Cira desapareció de su propia cocina. Su hija la vio a las 8 preparando la masa para el día siguiente. Fue al baño por 5 minutos y cuando regresó, su mamá no estaba. La puerta de atrás estaba abierta, la masa todavía estaba caliente en el mesón y en el piso de tierra había esas mismas huellas largas que ya conocíamos muy bien, saliendo hacia el patio y perdiéndose en la oscuridad. La comadre Luisa se desmayó cuando le dieron la noticia. 2 hermanas perdidas en el mismo pueblo, en la misma semana, por la misma maldición. Nadie sabía qué decirle, qué palabras podían consolar algo así. El sexto fue el joven Arnoldo, un muchacho de 25 años que trabajaba reparando motos. Era primo de Toño y los dos eran inseparables. Arnoldo desapareció cuando fue a buscar una herramienta que se le había quedado en su taller como a las 7 de la noche. Su mamá le dijo que no fuera, que esperara a la mañana siguiente, pero él era necio y dijo que iba a ser rápido. Nunca regresó. Su mamá se pasó toda la noche sentada en el corredor esperándolo, y cuando amaneció y Arnoldo no había llegado, salió corriendo hacia el taller. Lo encontramos todo cerrado, con candado puesto desde afuera, pero la herramienta que Arnoldo fue a buscar estaba tirada en el patio junto con su linterna todavía encendida. Y en la pared del taller, alguien o algo había rayado marcas profundas, como arañazos de garras enormes que atravesaban la madera. La séptima, la última, fue Yolanda. Y esta fue la que me partió el corazón, porque Yolanda era mi vecina, la señora que me había visto crecer, que le llevaba café a mi abuela todas las mañanas y que siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Yolanda tenía una hija pequeña de 8 años llamada Andreina, y las dos vivían solas porque el marido las había abandonado años atrás. La noche que desapareció, yo escuché a Andreina gritando desde mi casa. Eran gritos desesperados, de puro terror, y salí corriendo en pijama con mi abuela, gritándome que no fuera. Cuando llegué a su casa, Andreina estaba en el corredor llorando histérica, señalando hacia adentro. «Se la llevó, se la llevó», repetía una y otra vez. Entré con el corazón desbocado y vi la escena más perturbadora hasta ese momento. La casa de Yolanda parecía que había pasado un huracán. Los muebles estaban volteados, había platos rotos en el suelo, y la hamaca donde ella dormía estaba en el piso toda enredada, como si alguien hubiera luchado con ella. Pero lo peor era la ropa de Yolanda. Estaba desgarrada en pedazos, esparcida por toda la sala, manchada con algo oscuro que no quise examinar muy de cerca. Y en la pared, escrito con lo que parecía ser sangre o barro, había símbolos extraños, líneas zigzagueantes que no tenían ningún sentido. El olor era tan intenso que tuve que taparme la nariz con la camisa. Era como si el silbón se hubiera quedado ahí dentro por horas, dejando su marca, reclamando su territorio. Andreina quedó traumatizada para siempre. Ahora vive con su tía en otro pueblo y, según me han dicho, no ha vuelto a hablar desde esa noche. Fue al día siguiente de la desaparición de Yolanda que decidí hacer algo que probablemente fue lo más estúpido o lo más valiente que he hecho en mi vida. Junto con Toño y otros 3 hombres del pueblo, organizamos una expedición al monte para tratar de encontrar algo, lo que fuera, que nos diera respuestas. Mi abuela me suplicó que no fuera. Me dijo que el silbón estaba esperando que alguien fuera lo suficientemente tonto para adentrarse en su territorio, pero yo ya no aguantaba más. Habíamos perdido a 7 personas en 2 semanas, 7 vecinos, 7 amigos. Si íbamos a morir también, al menos íbamos a morir buscando respuestas y no escondiéndonos como cobardes.
Entramos al monte al amanecer, armados con machetes, linternas y un rosario que el viejo Eleazar nos dio, diciendo que nos iba a proteger. Durante las primeras 2 horas no encontramos nada más que monte espeso, árboles retorcidos y ese silencio pesado que ya conocíamos. Pero entonces Toño encontró algo, un pedazo de tela enganchado en una rama. Era de la camisa que don Ramiro tenía puesta la noche que desapareció. Seguimos esa dirección y empezamos a encontrar más cosas. Un zapato de Maritza, el morral de Arnoldo, pedazos de ropa desgarrada que pertenecían a las diferentes víctimas. Era como si algo las hubiera arrastrado por todo el monte, dejando un rastro de pertenencias. El olor se iba haciendo más fuerte mientras avanzábamos, hasta que llegamos a un claro en medio del monte donde todo cambió. El claro era pequeño, rodeado de árboles tan altos que apenas entraba la luz del sol. En el centro había algo que nos dejó paralizados: huesos, montones de huesos humanos y de animales apilados en un círculo perfecto, blanqueados por el sol. Algunos eran tan viejos que se desmoronaban al tocarlos, pero otros se veían recientes, con restos de carne todavía pegados. No me atrevía a contarlos, pero eran cientos, quizás miles, acumulados por quién sabe cuántos años. Y en el centro exacto de ese círculo de huesos había un saco viejo, podrido, con algo adentro que tintineaba cuando el viento lo movía. Nadie se atrevió a acercarse. Todos sabíamos lo que era ese saco. De repente, el viento dejó de soplar. Todo quedó en un silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar mi propio corazón golpeándome en los oídos. Y entonces lo escuchamos, el silbido. Pero esta vez no venía de lejos, venía de todos lados a la vez, como si nos rodeara. Los 5 nos quedamos ahí parados, mirándonos unos a otros con el terror pintado en las caras, sin poder movernos. El silbido se hacía más fuerte y entonces lo vi. Entre los árboles, una figura alta, huesuda, con el cuerpo torcido y alargado de forma antinatural. No pude verle la cara, pero vi sus brazos, tan largos que casi tocaban el suelo, y vi cómo arrastraba algo detrás de él. Ese tintineo otra vez. No sé quién corrió primero, pero todos salimos disparados de ahí como si el diablo mismo nos persiguiera. Corríamos sin mirar atrás, tropezándonos con raíces, arañándonos con las ramas, escuchando ese silbido que nos seguía entre los árboles. Sentía su aliento frío en mi nuca, sentía que, en cualquier momento, una mano huesuda me iba a agarrar del hombro. Llegamos al pueblo con los pulmones ardiendo, cubiertos de rasguños y con las ropas desgarradas. Cuando por fin me atreví a mirar hacia el monte, no vi nada. Pero todos sabíamos lo que habíamos visto y lo que eso significaba. Estábamos completamente a su merced. Después de lo que vimos en el monte, el pueblo entró en un estado de pánico total. Las familias empezaron a abandonar San Rafael del Morichal. Vi cómo cargaban sus cosas en camionetas y carros viejos, llevándose solo lo esencial, dejando atrás sus casas, sus tierras, sus recuerdos. La maestra Teresa se fue sin despedirse de nadie, con la mirada perdida y las manos todavía temblando. Don Pedro, el papá de Maritza, se quedó un poco más, aferrado a la esperanza de que su hija apareciera, pero eventualmente también se fue, roto y envejecido como 20 años en 2 semanas. Para finales de esa tercera semana, de las 200 personas que éramos, quedábamos menos de 50. Y yo, como un idiota, me quedé porque mi abuela no quería irse. «Esta es mi tierra, mijo», me decía con esa terquedad que la caracterizaba. «Aquí nací, aquí me voy a morir. Si el Silbón me quiere llevar, que venga por mí,
pero no voy a huir como un cobarde. Intenté convencerla de 1000 formas. Le rogué, le grité, pero ella no se movió de su posición, y yo no iba a dejarla sola. Así que nos quedamos, junto con un puñado de viejos, igual de tercos, y algunos jóvenes que no tenían a dónde ir. El pueblo se convirtió en un lugar fantasma. Las calles vacías, las casas abandonadas con las puertas abiertas, meciéndose con el viento, el silencio absoluto interrumpido solo por ese maldito silbido que ahora sonaba todas las noches sin falta. La noche que el silbón vino por mí, yo lo estaba esperando. Suena raro, lo sé, pero después de todo lo que había pasado, después de ver a tanta gente desaparecer, yo sabía que eventualmente me tocaría a mí. Era inevitable. Esa noche estaba solo en casa, porque mi abuela había ido a quedarse con la comadre Luisa, que estaba enferma. Yo le dije que fuera, que yo iba a estar bien, pero en el fondo sabía que estaba tentando a la suerte. Me senté en el corredor, con un machete en las piernas y una botella de ron que me había dado Toño antes de irse del pueblo. Para el miedo, me dijo. Bebí un poco, no mucho, lo suficiente para calmar los nervios, pero no tanto como para perder la conciencia. Como a las 11 de la noche, el aire cambió. Se puso espeso, pesado, y ese olor llegó como una ola invisible que me golpeó en la cara. Mi cuerpo entero se tensó y sentí cómo se me erizaba cada pelo del brazo. Entonces lo escuché, el silbido. Pero esta vez era diferente. No venía de cintas, lejos ni de cerca, venía directo hacia mí, aumentando de volumen con cada segundo. Podía escuchar sus pasos también, largos y lentos, arrastrándose por el camino de tierra. Y ese tintineo de huesos, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Me levanté agarrando el machete con las 2 manos, el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando lo vi, se me olvidó cómo respirar. Era alto, más alto que cualquier persona que haya visto en mi vida, como de 3 metros de estatura. Su cuerpo era delgado hasta lo enfermizo, huesudo, con la piel estirada sobre los huesos como cuero viejo. Sus brazos eran larguísimos, llegaban casi hasta el suelo, y sus dedos parecían garras retorcidas. Pero lo peor era su cara, o lo que quedaba de ella. Era como una calavera con algo de carne todavía pegada, los ojos hundidos brillando con una luz amarillenta, y la boca abierta de donde salía ese silbido constante y ese aliento que olía a muerte y putrefacción. Cargaba un saco en el hombro que se movía y tintineaba, y podía ver huesos sobresaliendo por los agujeros del saco. Se quedó ahí parado, a unos 10 metros de mi corredor, mirándome fijamente con esos ojos muertos. Yo no podía moverme, no podía hablar, apenas podía pensar. El miedo era tan intenso que sentía que me iba a desmayar. Entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Dejó de silbar. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Dejó caer el saco al suelo con un golpe seco y empezó a caminar hacia mí, lento, arrastrando los pies, inclinando la cabeza de ese modo antinatural, como si estuviera estudiándome. Levanté el machete con las manos temblando tanto que casi se me cae, y grité con toda la fuerza que me quedaba: «¡Aléjate de mí, maldito!». Se detuvo. No sé si fue mi grito, el machete o algo más, pero se detuvo a medio camino. Inclinó la cabeza hacia el otro lado, como un perro confundido, y entonces hizo un sonido que me heló la sangre. Una risa. Era una risa seca, como hojas muertas rozándose, y mientras reía, empezó a retroceder lentamente. Recogió su saco, me dio la espalda y empezó a alejarse silbando otra vez esa melodía maldita. Yo me quedé ahí parado,
sin entender qué había pasado, viendo cómo su figura alta y retorcida se perdía en la oscuridad del monte. Cuando por fin logré moverme, me metí a la casa, cerré todo con candado y me tiré en el piso a temblar como un niño. Al día siguiente, cuando le conté a mi abuela lo que había pasado, ella me miró con una mezcla de alivio y tristeza. «Te dejó vivir, mijo, pero no por misericordia», me dijo apretándome la mano. «El Silbón deja vivos a algunos para que cuenten la historia, para que difundan el miedo, para que recuerden lo que pasó. Eres su testigo, su mensajero». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. No me había salvado. Me había condenado a algo peor, a vivir con esto por el resto de mi vida, a cargar con el peso de las 7 personas que desaparecieron, a ser el recordatorio viviente de que el Silbón es real. Han pasado 6 meses desde entonces. Mi abuela murió 2 meses después de esa noche, de vieja nomás, pero yo sé que el miedo la terminó de matar. Ahora vivo solo en esa casa vacía, en un pueblo que ya no existe. Quedan como 10 personas desperdigadas, aferradas a sus tierras o sin tener a dónde ir. El resto se fue y nunca regresó. Por las noches sigo escuchando el silbido, a veces lejos, a veces cerca, pero nunca viene directo a mi casa. Es como si me estuviera vigilando, recordándome que sigo vivo, porque él lo permite. Duermo con todas las luces prendidas y ya no puedo cerrar los ojos sin ver esa figura alta y huesuda parada frente a mi corredor. ¿Por qué les cuento esto? Porque necesito que alguien sepa lo que pasó en San Rafael del Morichal, porque las 7 personas que desaparecieron merecen ser recordadas. Don Ramiro, Maritza, Carlitos, Jacinto, Cira, Arnoldo y Yolanda. 7 vidas que el Silbón se llevó y que nunca van a regresar. Sus familias siguen buscando respuestas que yo no puedo darles. La policía cerró los casos como desapariciones sin resolver. Nadie nos cree. Todos piensan que fue histeria colectiva, que nos volvimos locos, que inventamos todo por atención o por quién sabe qué razón. Pero yo estuve ahí. Yo lo vi. Yo sentí su presencia. Si alguna noche escuchas un silbido en la distancia, si sientes ese olor agrio y pútrido sin razón aparente, si ves una figura alta y delgada al borde del monte, no lo ignores. No pienses que son cuentos de viejos o supersticiones sin sentido. Métete a tu casa, cierra todo y reza para que no sea tu noche. Porque el Silbón existe, camina por los llanos buscando a su próxima víctima, y cuando te marca, ya no hay escapatoria. Yo tuve suerte, si es que se le puede llamar suerte a esto. Pero esa suerte se puede acabar en cualquier momento. Cada noche, cuando escucho ese silbido, me pregunto si esta será la noche en que regrese a terminar lo que empezó.